ya, ya estaba predestinado, se sabía de que estaba predestinado. Y nosotros, por ejemplo, cuando Dios dice, pues Él nos conoce, por supuesto, antes de nacer, ¿no? Nos conoce de siempre, ¿no? Entonces, también nosotros en esa medida, digamos que tenemos, o que Dios tiene un propósito y una voluntad para nosotros, algo así también como algo predestinado, ¿no? Que se cumplirá siempre y cuando, por supuesto, obedezcamos, ¿no? Y solamente obedeciendo y siguiendo su palabra, pues entonces es que podremos ver la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Es así? Más o menos lo que le entendí, hermano. Sí, sí, y como lo habíamos visto, como decía yo, lo vimos, estaban los versículos, ¿no? Que daban testimonio de realmente el sacrificio del Señor Jesucristo, que estaba Sí, en Filipenses 2, 1 Timoteo 3:16, en Isaías 53, en sí. 1 Corintios 15, y y creo Salmo que más 25, o menos, 14. y el Salmo 25:14, pero el Salmo 25:14, como les decía, habla Ujú, más que de la deidad y el sacrificio del Señor Jesucristo y demás, habla ujú. de que aquellos que conforme crece la fe, se sujetan más y tienen más temor de Dios, pues tienden a ser más obedientes, ¿no? Les decía yo, es imposible temer a algo que dudamos que exista, así de simple, ¿no? Claro, sí. Entonces, ya una vez que estamos seguros del plan de Dios, de la deidad de Dios y de nuestra posición delante de Él como hijos, entonces nos volvemos ya más obedientes y más, más conocedores de, como dice el Salmo 25, de las cosas íntimas de Dios y de todo lo que estructura el pacto de Dios para con nosotros, De ¿no? acuerdo. Lo que significa. Y pues ahorita hablábamos de la predestinación, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra. Ok. Ser predestinados, como tú decías, no nos exime de que si no hacemos las cosas correctas, pues la salvación no se pierde. Pero también hay que reconocer que no todos tienen el mismo nivel de fe, el mismo nivel de conocimiento y por lo mismo el mismo nivel de temor o de compromiso, entonces, o de obediencia. Entonces, hay gente que pues por alguna o por otra razón dice creer en el Señor Jesucristo, pero nunca ha creído realmente y nunca ha crecido realmente en el Evangelio, ¿no? Entonces, y eso hace que pues no puedan conocer como otros que son obedientes por el nivel de conocimiento que tienen de la palabra. ¿Ok? De acuerdo. Amén. Gracias, hermano. Sí. Sí, ok. Luego, decíamos que parte de esto es el servicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos cuál era el verdadero diezmo, la verdadera, eh, ayuno y cosas así, ¿no? Que siempre que tocamos esas citas hablan del servicio a los demás, que es a lo que estamos llamados. Y ahorita precisamente vamos a seguir viendo, vamos otra vez a Mateo 26, porque pues vamos a seguir viendo que siguen enlazados, ¿no? Y es cuando él anuncia la traición de Judas, del 21 al 25, y lo vimos. También vimos en Marcos 14, del 18 al 20, y después en Lucas del 22 al 21 y en Juan 13:10, donde les dice que uno de ellos lo va a entregar. Y entonces, para no ver todas las citas que ya habíamos visto antes, decíamos que dice, ¿no? A la verdad, el Hijo dice en el 23. No, en el 21, como decíamos, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se entristecen y empiezan a decirle, este, soy yo, Señor. Y yo les comentaba que van preguntando si son ellos, porque pues el Señor Jesucristo sabía muchas cosas, así como sabía la negación de Pedro, así como sabía que
cuando resucita a Lázaro, que Lázaro ya estaba muerto, y varias cosas. O sea, el Señor, ellos ya sabían que el Señor conocía varias cosas. Entonces, cuando Él dice, uno de ustedes me va a entregar, pues a todos les entra miedo, como diciendo, híjole, a lo mejor soy yo, ¿no? Y entonces, todos le empiezan a preguntar, y les dice él, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces les decía yo que pues obviamente estaba en ese momento sopeando tal vez Judas, Iscariote estaba sopeando en el plato del maestro o del Señor Jesucristo y le dice, se voltea a Judas, ¿no? En el 25 le dice, soy yo maestro, y le dice el Señor Jesucristo, tú lo has dicho, ¿no? Y entonces, esa es nada más la parte de la parte donde anuncia que Judas lo va a traicionar y es en contexto lo mismo, como ya lo habíamos comentado en los otros párrafos que habíamos visto en la clase anterior y ahorita. Eh, sí, el hecho es que Judas pues también estaba predestinado, ¿no? Judas, les comentaba yo que tenía la ventaja, tenía de que había visto al Señor Jesucristo resucitar a Lázaro, lo había visto hacer milagros, lo había visto sanar a esta mujer del flujo que tenía 12 años padeciendo este flujo y varias cosas. Entonces, yo les comentaba en alguna ocasión que toda la gente ya sabía que el Señor Jesucristo era el Mesías, todos procuraban tocar sus mantos para ser sanados. Y les decía que como al ciego de nacimiento, al paralítico de 30 años, a la jorobada de 18, a la de flujo de 12 y a otros tantos, los milagros que el Señor hacía señalamiento era para resaltarlos y resaltar su fe, porque eran casos muy fuertes, eran casos muy excepcionales. Entonces, por eso, como el endemoniado que tenía la legión y cosas por el estilo, ¿no? Les explicaba en una de las clases pasadas que una legión romana se comprendía de 5,000 hombres, 5,500. Entonces, hablar de que pues, nada más traigo cargando 5,000 demonios, ¿no? Entonces, porque dice, ¿quién eres? Soy legión porque somos muchos, pero es a lo que voy, que eran milagros muy fuertes, son los que realmente, los más fuertes son los que representan. Entonces, aunque la mujer de flujo toca al Señor Jesucristo, como muchos otros lo hicieron, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Porque dice, pues ¿cómo dices que te han tocado? Dice, pues sí, porque salió poder de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué hace una mención especial en la mujer de flujo? Por todo el tiempo que llevaba con ese malestar. ¿Se me expliqué, verdad? Entonces, así los eventos especiales los marcaba. Judas vio todo esto fue el testigo, y aún así dudaba que Jesucristo fuese el Mesías. ¿Sí me explicó? Aún así se ofreció, porque él fue el que se ofreció. No fueron los del Sanedrín, o no fueron los fariseos o los sacerdotes, no fueron a ofrecerle a Judas. Judas fue el que se fue a ofrecer para entregar al Señor Jesucristo. Y entonces yo les decía, sí, estaba predestinado, pero eso ya no lo dije, pero la verdad es que se entregó de a pechito, ¿no? O sea, es algo increíble. Bueno, y Dios nos libre, ¿eh? Dios nos libre, porque lo pensamos, lo vemos desde acá, pero la verdad es que no sabemos. Ya ven que Pedro lo niega, ya ven que como estaba profetizado, los discípulos salen corriendo cuando a él lo apresan y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver en Juan el último discurso que le da a sus discípulos, en Juan 13, del versículo 31 en adelante, ¿sí? Anunciando precisamente la traición de Judas.
Y después de eso, vamos a Juan 13. Ya cambié de opinión, vamos a Juan 13. No se siente influenciado por nosotras, maestro. Sí. Que no damos con la cita, ¿cuál? 13, 10. Bueno, ya No, 13. Ya que vamos, insistieron el 13. es ya 13:31. Ok, el Fíjense, nuevo mandamiento. desde el 21, él les está anunciando precisamente que Judas lo va a traicionar, ¿no? Pero a partir del 31, él empieza, después de que ya cenaron, él empieza la instrucción para sus discípulos. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Con respecto a cómo debe de ser su servicio. Y entonces, del 31 al 35, por favor, Vale, ¿lo puedes leer? Sí, el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ok, y entonces les comentaba yo que habíamos visto precisamente que estaba el, el diezmo verdadero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando que lo leímos? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Ok, miren, les voy a leer, por ejemplo, Mateo 23, que es, si quieren dejen ahí el dedo y se pasan a Mateo 23. Les dice el Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Para aquellos que dudan si tienen que diezmar o no, el Señor Jesucristo aquí está diciendo que tenemos que diezmar. Pero olvídense de eso, quien quiera. Es parte de la relación con Dios. El punto es que más importante que el diezmo del dinero es el diezmo que representa la misericordia, que dice, empieza con la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Y después decía que en otros donde viene cuál es el verdadero ayuno, ¿no? Entonces, déjenme lo busco. De hecho, ni siquiera lo tengo aquí, lo tengo en otra hoja. Sí, estoy leyendo y no leo. Leo y no leo. Ya está. Entonces, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. En Isaías 58, 6 y 7, por favor. Por favor, ¿Me Nelly. pueden leer? ¿Ves? Gracias. Sí, Léelo, por sí, favor. 6, 7, ¿verdad? Sí, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice que no oprimamos a nuestros semejantes. Dice el 8, el 7 dice, no es más bien que tú partas el pan con el hambriento que a los pobres y errantes les albergues en la casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, siempre que habla del verdadero, por ejemplo, tenemos las citas, están en las clases, anotadas, pero está el verdadero diezmo, el verdadero ayuno, la religión pura, el verdadero mandamiento, la ley que es amarás a tu prójimo
como a ti mismo, y la verdadera fe, la verdadera ley, como decía yo, son diferentes citas y todas ellas hablan de que es el servicio y el amor al prójimo, la atención al prójimo. Eso es en lo que se basa el Evangelio, según lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo les empieza, después de la cena, a hablar sobre este tipo de ministerios, ¿no? Y entonces les estaba él diciendo precisamente en el 13, este nuevo mandamiento, ¿sí? Dice, en el 34, en el 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros, ¿no? Y bueno, el 35 que dice: en esto conocerán todos que son hijos míos o que son mis discípulos, si tuvieses amor unos para con los otros. Y entonces en el 17:26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Entonces ven cómo todo está conjugado, todo está acorde con lo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, nos había estado enseñando. Toda la doctrina del Señor Jesucristo, desde enlazada con los 10 mandamientos, desde el Génesis, en el Éxodo, viene enlazado, ¿no? Ok. ¿Tienen dudas ahí? Una vez que les ha dado esa instrucción y que dice que Judas lo va a traicionar y demás, en el 26 de Mateo, en el versículo 30, ¿sí? Les voy a leer lo que dice esta parte donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Les dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta narrativa empieza con que después de que habían cenado la Pascua, cantaron. El Señor Jesucristo estaba cantando con ellos. Ya hace muchos años les comentaba yo en la clase pasada que habíamos hecho un estudio sobre la Pascua precisamente, cómo era la Pascua, cómo se celebra aún a nuestras fechas la Pascua. Entonces preparan 7 platillos diferentes con 7 representaciones diferentes de lo que es cada alimento. En la clase pasada se los platiqué qué significaba cada alimento. Después se ponían a cantar algunos salmos que hablan sobre la salida de Egipto, cómo el Señor los liberó de Faraón y cosas por el estilo, ¿no? Y cómo murieron los primogénitos y demás. Esos son los cantos que se cantaban en aquel entonces y los mismos cantos de ciertos salmos que se siguen cantando aún en la actualidad. Entonces el Señor Jesucristo está cantando con ellos y todo el detalle. Y entonces, una vez que terminan, se van al monte de los olivos. Entonces ahí es donde le dice que estaba escrito, ya estaba profetizado en Zacarías 13:7, que ellos se iban a escandalizar de él. Y después, en Mateo ya lo había dicho, que el Señor iba a ir delante de ellos. Una vez que ellos salían corriendo, el Señor los iba a volver a encontrar, ¿no? Porque después les dice que los tienen que ungir con el Espíritu. Y entonces el Señor les está platicando de esto
ya les había dicho en diferentes ocasiones que él iba a la muerte. Él, cuando entra a Jerusalén, es cuando él les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, ellos le dicen, Señor, pero te quieren matar, y dice, pues es necesario que vaya, ¿no? Porque el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que padecer conforme está escrito de él. Entonces, ya les está avisando que lo van a matar, que lo van a matar, que lo van a matar, que lo van a capturar, que van a salir corriendo y que es un hecho que lo van a matar, ¿no? Entonces, a veces leemos los evangelios, sí se ve, pero no se ve con tanto detalle. Porque una vez que él les avisa, todavía viene cuando van a recoger el pollino, la entrada triunfal, cómo se presentan ante los sacerdotes, y una cosa tras de otra, ¿no? La profecía de su venida, que estuvimos estudiando de Mateo 24, y así sucesivamente. Entonces, todo eso es profecía, que se va cumpliendo sobre el padecimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí ven qué padre, qué interesante? Entonces, sigue el Señor Jesucristo, ¿no? Ya les dijo que, y entonces anuncia que Pedro lo va a negar 3 veces, ¿no? La negación de Pedro viene, déjenme ver dónde viene la negación de Pedro, porque aquí lo tenía. Viene en el 26:34, pero también viene en Marcos 14:30. Si quieren, vamos a Marcos 14:30. El Señor les había dicho, ¿no? También vuelve a decir lo mismo en el 14, a partir del 26, cuando hubieron cantado los himnos y demás. Dice, entonces Jesús les dijo, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿No? Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Les digo yo que a mí me gusta mucho leer Mateo, porque Pedro es uno de mis personajes favoritos, porque siempre lo ves que es el más aventado. Es el que se ofrece, es el que dice, es el que torna y demás. Al que le cae la voladora, pues es a Pedro. Porque Pedro dice, no, Señor, aunque me pase lo que me pase, no te voy a abandonar. ¿Por qué no dice que también los otros salieron corriendo, no? No le cargan a Pedro, que lo negó 3 veces, ¿no? Es con el que entran al lujo de detalle. Y luego, esta misma cita está en el 22:34 de Lucas, ¿no? Dice desde antes, está más o menos desde el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Perdón, ¿ya lo tienen? Es Sí. 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y pues más adelante vamos a estar viendo ya la negación en sí. También la misma negación aparece en los 4 evangelios. Es lo que les digo. Juan, mucho de lo que pasa antes, no comenta nada. Pero nada más hay que echarle tierra a Pedro y ahí está luego.
Hasta Juan dio testimonio, ¿no? De esto sí da testimonio Juan. Entonces vamos a Juan para que lo veamos. Juan 13:38. ¿A quién le iba? ¿Vas, Vale? Sí, Desde el 36, por favor, hija. sí. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ok. Entonces, pues vemos lo que yo les decía. El Señor Jesucristo nos conoce al derecho y al revés. Es tal el conocimiento, la verdad, el poderío de Dios, que conoce nuestro pasado, el de todos, el pasado, el presente y el futuro. Él ya sabe si tú vas a creer, si te vas a mantener en la fe, si vas a apostatar de la fe, si vas a ser salvo, si vas a obedecer, si realmente crees, si vas a ser ungido o guiado por el Espíritu Santo, todo lo conoce el Señor, ¿no? Entonces, decía yo, no es que no exista el libre albedrío, vuelvo a lo mismo, pero el hecho de que el Señor conozca de qué pata cojea cada quien, pues ya es algo muy diferente, ¿no? Yo les decía, cuando el Señor Jesucristo le dice a Judas, tú te vas a encargar de la bolsa de las ofrendas. ¿Creen ustedes que no sabía que Judas iba a estar robando de las ofrendas? Sí lo sabía. Sí. Y aún así dijo, tú eres el bueno para llevar las ofrendas. para que se multipliquen, ¿no? En fin. Entonces, son cosas muy padres ver cómo se va desarrollando. Estamos comparando precisamente los 4 evangelios desde que el Señor anuncia entrar a Jerusalén hasta su resurrección. De eso se tratan estas clases que estamos dando, para que ir llevando paso por paso una comparativa de cómo se van presentando los diferentes evangelios. Entonces, vamos a darle nada más una leída en lo que es Mateo. Vamos a Mateo 26 otra vez. Del 36 al 46. 30. 36 al 40. Ok. Sherman dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí, y oró. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ok, la clase ya casi termina. Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dice,
Llegó o sea, se habían ido a primero el Monte de los Olivos y luego el Monte de Getsemaní. Les decía yo que el Monte de Getsemaní estaba el Monte de los Olivos enfrente, estaba el Monte del Templo o el Monte de la ciudad o el Monte de la Calavera, porque ahí estaba el Gólgota en la parte de atrás del templo. No me acuerdo de qué otra manera se le conocía al monte que estaba enfrente de donde estaba el templo. Estar viendo de frente del Monte de los Olivos, viendo de frente el monte del templo, a mano izquierda en la parte de abajo, en el vado que existe o en el valle que existe entre uno y otro, por ahí estaba el Getsemaní. Entonces, resulta que ya habían ido al Monte de los Olivos y obviamente de regreso pasan al Getsemaní para que él ore porque sabe que está a punto de ser entregado, ¿no? Entonces, y así cierra esta parte de la lectura. Entonces dice, siéntense aquí en tanto que voy ahí y oro. Y entonces dice que tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y entonces le dice el Señor Jesucristo a Dios, le dice, mi alma está muy triste hasta le está diciendo primero a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces él se retira un poco más adelante y entonces se postra en su rostro orando, ¿no? Y diciendo, se postra en su rostro, no es como a veces cuando dice postrado me adoro, porque las posiciones de postrarse pueden ser hincado, inclinado y poniendo el rostro en tierra, y a veces hay gente que dice que otra manera de postrarse es totalmente extendido, acostado boca abajo en el piso. Son las dos formas de postrarse. Aquí dice que el Señor Jesucristo lo que hizo fue como que hincarse y poner el rostro a tierra, ¿no? Y entonces le dice, empieza con Padre mío, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque el Señor Jesucristo tenía tanta aflicción, no quería ser crucificado y demás, porque sabía todo el martirio que iba a pasar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, Él nos entrega el cuerpo porque está puesto para este martirio, para ser llevado como el cordero que iba a limpiarnos de nuestros pecados y a lavar nuestros pecados con su sangre también. Entonces tenía que ser obediente y hasta la muerte de cruz, como dice Isaías 53, como lo dice Filipenses 2, y entonces ese sacrificio se tenía que hacer, pero el Señor Jesucristo no ignoraba que iba a ser flejado, que iba a ser clavado en una cruz, que iba a padecer, que le iban a perforar su costado, porque todo eso estaba profetizado, todo lo que iba a padecer, él ya lo sabía. Entonces, va y con mucha aflicción le está orando a Dios para pedirle que si es posible el plan de salvación se haga de otra manera, ¿no? Se tenga alguna otra manera de ser. Como la respuesta de Dios no fue positiva a su oración, él regresa, pues están los discípulos, pero después de una hora. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Sí. no fue nada más que se presentó, se postró y pidió no, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ahorita vengo. Después de una hora de estar pidiendo que pasara de este sacrificio, él va a ver cómo están sus discípulos, porque él estaba esperando que sus discípulos lo apoyaran en oración y estuvieran con él. Y entonces dice, vino Jesús a sus discípulos en el 40 y los halló durmiendo. Y le dice a Pedro, así que no han podido, perdón que lo interprete a veces, así que no han podido hablar conmigo ni una hora. Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
sí querían hacerlo en el espíritu, pero se quedaban dormidos porque estaban muy cansados. Habían ido a preparar la Pascua y demás, 7 platillos diferentes, tenían que prepararlos, ir a preparar el lugar y todo, y después celebrar la fiesta, y después de eso, ya noche, van a hasta la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice, fíjense, dice, el espíritu es débil. Dice después en el 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pues entonces que se haga tu voluntad. Otra vez se va, los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, porque ya era la madrugada, ya habían pasado las vigilias de la noche, no habían pasado, estaban a la mitad de las vigilias de la noche. Y entonces dejándolos, se va de nuevo y ora por tercera vez diciéndole las mismas palabras. Entonces viene a sus discípulos y les dice, ahora sí, ya duerman. ¿Cuántas veces oró el Señor Jesucristo para que pasara esto, aunque lo narre en pocas palabras? Estuvo más de 1 hora, seguro, y estuvo orando 3 veces por la misma situación, ¿no? Entonces, vuelve a regresar con ellos, les dice, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levántense, vamos, vean, se acerca el que me ha de entregar. Y en eso llega Judas a entregar al Señor Jesucristo. Ya no nos da más tiempo para ver nada más, pero es un muy buen avance platicar, porque mucha gente dice, no, ¿cómo creen que Jesucristo no quería ser crucificado? No. Yo creo que más claro está en blanco y negro. Yo se los digo, ¿no? Pues está en blanco y negro, ¿yo qué quieren que les diga? Todo estaba planeado, todo estaba profetizado. Sí se iba a cumplir, porque el Señor Jesucristo estaba profetizado que iba a ser obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sí me explico, no? O sea, todo es una máquina perfectamente encanada. No llena de granos, que los engranes están en su lugar. ¿No? Entonces, cuando platicamos respecto a la Biblia, viendo estos puntos, se vuelve muy interesante, se vuelve muy padre. Ya los dejo porque ya me pasé 3 minutos de la clase y pues la dejamos para la próxima clase. Ya la próxima clase lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque pues habla de algo que ya vimos en otras clases y de todas maneras lo vamos a completar un poquito más para hacerlo un poco más ágil. ¿Ok? Ok, ¿quién empezó? ¿Quién oró? Ahora para despedirnos, vale, por favor.